Muy bien, ya llegamos a un 75% de votos. Muchas gracias por su apoyo. Voy a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados. El sondeo arrojó, bueno, la pregunta es: ¿en qué régimen de pensión estás? El 52%, que en el régimen de 1973, bueno, la ley de 1973, el 20% de la de 1997 y un empate entre la modalidad 40 y que no sabe en qué régimen de pensión está. Muy bien. Para eso venimos hoy, para aprender esa parte. Y les comento, bueno, voy a cerrar ya el sondeo. Ahora sí le doy la bienvenida a esta plática de plan de pensiones en México. La duración de esta plática va a ser aproximadamente de 1 hora. Durante la sesión pueden ir exponiendo sus dudas en la sección de preguntas de la barra herramientas del programa GoToWebinar y nos va a estar apoyando para pasarle las preguntas a la presentadora, el licenciado Héctor Galicia Méndez. Esta presentación va a correr a cargo de la licenciada Diana Valeria Pino Juárez. Ella es licenciada en Contaduría y especialidad fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México. Es socio director de DIF Diligencia Fiscal SC con desarrollo profesional como consultor en el área financiera y fiscal de diversos sectores, comerciales, industriales y de servicios. Apoya también a empresas en la implementación de prácticas fiscales y financieras útiles para los negocios y también es articulista en la revista de Consultorio Fiscal de la UNAM. Vamos a intentar conectarnos con ella para que inicie esta presentación. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra plática para conocer los aspectos básicos que todos tenemos que tener en mente, ya que queremos recibir una pensión del IMSS. Entonces, vamos a dar inicio porque es 1 hora, un poquito, el tiempo es corto, apremia, entonces, para que podamos estar respondiendo sus preguntas con oportunidad, vamos a dar inicio a nuestra plática. De inicio, ¿qué es una pensión? Recordemos que cuando estamos a través del régimen obligatorio por parte del IMSS, el régimen obligatorio hace referencia a aquellos que tienen una relación laboral, es decir, que hay un empleador y un empleado a través del cual se realizan actividades a través de una subordinación. Entonces, más adelante vamos a ver que también existe un régimen voluntario del cual se desprende nuestra famosa modalidad 40. Entonces, de inicio, recordemos que cuando estamos a través de este régimen obligatorio, vamos a poder tener derecho a recibir diferentes tipos de pensiones. Estas pensiones pueden estar divididas en diferentes clases porque se pueden dar a través de riesgos de trabajo. También podemos tener pensiones por invalidez y vida. Y por último, por cesantía en edad avanzada y vejez, que es nuestro tema del día de hoy. Sin embargo, pues es conveniente que nosotros también conozcamos que dentro de estas clases de pensiones también tenemos derecho a recibir en numerario una cantidad que nos estaría otorgando el IMSS en dado caso que estuviéramos en estos supuestos. Recuerden que a través del pago de estas cuotas obrero-patronales, en dado caso que lleguemos a tener, por ejemplo, un riesgo de trabajo, este se puede dividir en una enfermedad profesional derivada justamente de las actividades que nosotros estamos realizando al momento de prestar nuestro servicio o de un accidente de trabajo. Para que se considere como un accidente de trabajo, tenemos que estar dentro de las instalaciones de la empresa y realizando las actividades por las cuales fuimos contratados. También se pueden dar a través de accidentes de tránsito, nada más que van a tener diferentes consideraciones, como por ejemplo que no afectan en una prima de riesgo para los efectos del cálculo de la misma. Entonces es conveniente que nosotros sepamos que adicionalmente a la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues también tenemos derecho a esta otra clase de pensiones. Les hago referencia también a la pensión por invalidez y me regreso un poquito a esta diapositiva porque la pensión por invalidez y vida es otra de las pensiones a las cuales tenemos derecho, por ejemplo, cuando llegamos a cotizar a través de la modalidad 40. Entonces, la modalidad 40, que la vamos a ver más adelante, también incluye este tipo de pensión de invalidez y vida. Por eso es que hago un poquito de referencia a todas las clases de pensiones a las cuales tenemos derecho cuando estamos a través del régimen obligatorio, que es importante que nosotros vayamos teniendo como que este vocabulario del régimen obligatorio y del régimen voluntario, porque lo van a estar viendo en esta plática.
derivado del tipo de régimen en donde nosotros nos encontremos, van a ser los requisitos adicionales que tenemos que cumplir para entonces obtener una pensión a través del IMSS. Muy bien, entonces dentro de las pensiones que yo puedo recibir adicionalmente una vez que estoy en el régimen obligatorio a través de una relación de trabajo con un patrón y un trabajador, se pueden derivar diferentes tipos de pensiones de acuerdo a las incapacidades que nos otorgue el IMSS. El IMSS, de acuerdo a una valoración médica, nos va a decir si vamos a tener una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o, bueno, ya en dado caso que tengamos un accidente de trabajo bastante grave, pues que derive en la muerte. Cada una de estas incapacidades tiene o tenemos el derecho a recibir una pensión de acuerdo justamente a la parte médica, a un porcentaje de valoración médico que el IMSS nos dé y derivado de eso vamos a tener la retribución a través de una pensión. No nos vamos a meter tanto en estos porcentajes, pero es conveniente que lo conozcamos porque es parte de las pensiones a las que tenemos derecho nosotros a través del régimen obligatorio. Y justamente nuestro tema, las pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son dos términos diferentes. Si yo me quiero pensionar a través de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es porque yo tengo de 60 a 64 años y tienen diferentes requisitos, por eso es conveniente que desmenucemos, digamos, que todo este párrafo, porque al final de cuentas, si yo ya tengo 60 años y quedé privado del trabajo, entonces me puedo pensionar por cesantía. Aquí la diferencia, normalmente escuchamos jubilación o pensión. La jubilación es ya llegar a la edad para que nos pide la ley del Seguro Social para recibir una pensión. La pensión como tal sería la cuantía, el numerario de lo que yo tendría derecho a recibir. Entonces, si yo me quiero jubilar por cesantía y recibir mi pensión cuando ya cumpla los 60 años, tendría que estar a través de este régimen cesantía en edad avanzada. Y adicionalmente hay que considerar que serían porcentajes no del 100%, sino del 75%. Es decir, si yo llego a los 60 años y ya quiero jubilarme y ya quiero obtener mi pensión, me pensionaría con un porcentaje del 75% a los 60 años. A los 61 años subiría al 80% y va de acuerdo a la edad en la que yo ya quiera recibir mi pensión. Esta no puede aumentar, es decir, si yo ya me pensiono a los 62 años, entonces me quedaría en ese porcentaje hasta concluir la vida, ¿no? Entonces, es importante también que lo tengamos presente porque entre más temprana sea la fecha en la que yo comience a ver el proceso de cómo me quiero pensionar o la cuantía de mi pensión, pues eso nos va a favorecer mucho, sobre todo para las personas que están en el régimen de la ley de 1973, que como nos mencionaba Mauricio, pues es un 52% ahorita de los asistentes. Entonces, importante que ustedes vayan revisando o analizando y sobre todo conociendo este tipo de términos. Entonces, si yo me quiero pensionar cuando tengo de 60 a 64 años, me pensionaría a través de retiro y cesantía, es decir, alguien cesó de mi trabajo, ya no me puedo contratar y entonces el numerario de mi pensión sería en un porcentaje menor. Por el contrario, si yo me quiero pensionar ya por vejez, es porque yo tengo 65 años cumplidos, en ese momento me correspondería a mí el 100% de la pensión y voy a tener diferentes beneficiarios. De los 60 a los 65 años, una vez que yo me pensione, una vez que ya tenga la pensión autorizada por parte del IMSS, voy a tener diferentes beneficios. En primera instancia, para mí como trabajador, como pensionado, voy a tener las prestaciones en dinero y las prestaciones en especie, es decir, voy a seguir teniendo toda la atención médica, toda la atención quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
Listo, perfecto. Muy bien, una disculpa por los inconvenientes técnicos. Aquí estamos. Bien, entonces estábamos comentando que una vez que yo ya reciba la aprobación de la pensión por parte del IMSS, entonces yo como beneficiario, como trabajador primeramente, una vez que ya me dieron el visto bueno de la pensión, pues entonces tendría derecho a la pensión en cuantía, de acuerdo al año a los años de edad en los que yo me jubile. Voy a tener derecho a las prestaciones en especie y adicionalmente a los beneficiarios a los que yo haya indicado al IMSS en ese momento, ya sea la esposa, ya sea hijos o ascendientes o descendientes, entonces me darían adicionalmente un porcentaje, pero ellos también tendrían derecho a las prestaciones en especie. Y ya en prestaciones en dinero se les daría ya una pensión en cuantía a la muerte del trabajador. Entonces también es importante que de inicio, cuando ustedes ya soliciten la pensión, indicarle al IMSS cuáles van a ser los beneficiarios que van a estar recibiendo estos beneficios al final de la vida laboral de los trabajadores. Entonces, nada más es para que nosotros nos vayamos empapando un poquito más del vocabulario. ¿A qué se refiere el régimen de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Bueno, ahí está incluido ya para la pensión, para recibir una pensión en cuantía, pero cesantía, retiro y cesantía van a ser de los 60 a los 64 años y vejez a los 65 años, con sus diferentes asegúnes, que sería el porcentaje de pensión que yo estaría recibiendo de acuerdo a la edad en la que yo quiera recibir mi pensión. Entonces, si yo estoy aquí en el caso de cesantía y vejez, si yo me quiero pensionar para el caso de cesantía en edad avanzada, si yo tengo 60, 64 años, ¿cuáles van a ser los requisitos para que entonces el IMSS me pueda dar a mí la pensión? Ahorita me voy a estar refiriendo mucho más a la ley de 1973, voy a hablar de manera general de la ley del 97 y para regresarnos un poquito a la ley del 73, que es la mayoría de los participantes en donde se encuentran en este momento, ¿qué es lo que necesito si yo ya tengo de 60 a 64 años y quiero recibir la pensión por cesantía? Necesito tener a partir de 60 años cumplidos y un requisito que normalmente no lo tomamos muy en cuenta, pero también es importante, quedar privado del trabajo remunerado, tal cual está estipulado en ley, quedar privado del trabajo remunerado. Lo comento porque ya en tramitología, al solicitar la pensión, muchas veces nosotros como trabajadores, cuando cumplimos 60 años o hasta 64 años y ya queremos recibir la pensión, pedimos a veces la baja o renunciamos a nuestro trabajo para salir de este régimen obligatorio y entonces proceder a solicitar la pensión. Entonces, ya en trámites, la baja que el patrón dé de nosotros por nuestros servicios a través del IMSS, es recomendable que venga como solicitud de pensión o como términos de contrato. Esto ya les hablo en una manera práctica porque hay ocasiones en que el IMSS, cuando revisa justamente parte de estos requisitos, si yo tengo entre 60 y 64 años, me va a decir, ok, entonces uno de los requisitos es que hayas quedado privado del trabajo remunerado. No es un requisito. Si yo voy y le digo, en mi baja dice renuncia o separación voluntaria, desde ahí podríamos tener algún conflicto con la manera de solicitar nuestra pensión. Lo recomendable es cumplir con este requisito porque lo que quiere decir tal cual este artículo de la legislación es ya no me puedo contratar, quedé privado del trabajo remunerado, me corrieron de mi trabajo, ya no encuentro trabajo en una relación del régimen obligatorio donde me contrate el patrón y me dé de alta como trabajador. Entonces esto es como un consejo, digamos, de manera práctica. Si yo estoy en este supuesto, soy un trabajador todavía en el régimen obligatorio, es decir, tengo una relación laboral, tengo entre 60 y 64 años y ya quiero solicitar mi pensión, entonces le solicito al empleador que me dé de baja, pero con estas características para que al momento de que yo quiera comenzar con mi trámite no lleguemos a tener algún inconveniente. Si mi caso es que ya tengo 65 años de edad y ya quiero solicitar mi pensión, entonces aquí si se dan cuenta ya no tenemos ese requisito de quedar privado del trabajo, es decir, aquí ya a los 65 años de edad, tú ya cumpliste con la edad límite, ya se considera a través de la vejez que ya tienes derecho al 100% de tu pensión, entonces como tal
ya como requisito práctico no necesitamos una baja con ciertas características, como yo se las mencionaba, para cesantía en edad avanzada. ¿Correcto? Entonces, para ambos casos, de los 60 a los 65 años, el requisito principal, tener como mínimo 500 semanas cotizadas ante el IMSS. Va a ser prácticamente lo que diferencia hoy por hoy a la legislación del 73 y a la legislación del 97. Para la ley del 97, estamos hablando que se requieren para la jubilación 1.250 semanas, que son aproximadamente 24 años. Entonces, desde aquí ya se ve la gran diferencia entre los requisitos para la ley del 97 y los de la ley del 73. Por otro lado, si yo estoy en la ley del 73, también tengo la posibilidad de optar por jubilarme y recibir mi pensión a través de la ley del 73 o a través de la ley del 97. Esto también se los comento porque si ustedes están dentro de la ley del 73, al momento de que ustedes ya quieren solicitar su pensión, les tienen que entregar un documento donde van a elegir por qué ley se quieren pensionar. Y hay ocasiones en las que asistimos a nuestra subdelegación y en el desconocimiento de justamente cuáles son los beneficios entre una ley y otra, porque únicamente lo que tienes que hacer es marcar con una X qué régimen eliges para recibir tu pensión, podemos llegar a tener ahí algunos conflictos y pues ver menguada la pensión que vamos a recibir. Si yo estoy en la del 90, en la del 73, me conviene mucho más la del 73 a irme a la del 97. Entonces, para que también tengamos cuidado en ese supuesto, porque les tienen que entregar justamente un documento en donde ustedes elijan la legislación por la cual ustedes quieren recibir su pensión. Entonces, es como recomendación práctica también que lean todos los documentos que les van a entregar. Muchas veces les digo que nos ha tocado el caso de ver que hay personas que sin asesorarse van directamente al IMSS ya a tramitar el tema de su pensión y al momento de que les dan este documento en donde tienen que elegir es simplemente marcar con una X y, bueno, puede traer algunas consecuencias en cuanto a la cuantía de la pensión. Por eso conveniente que ustedes también sepan que si ya se van a pensionar, forzosamente les van a entregar este documento donde ustedes van a elegir la legislación a través de la cual se quieren pensionar. Los de la ley del 73, repito, tienen la opción de elegir una pensión con las características de la ley del 97, pero pues siempre va a ser recomendable que opten por la ley del 73. ¿Qué otros requisitos necesito para adquirir el derecho a una pensión? Ya estamos hablando aquí de los 60 a los 65 años. Recuerden que adicionalmente de tener justamente las 500 semanas para el caso de la ley del 73, si yo estoy afiliado al IMSS, es importante conocer un término que se llama conservación de derechos, que lo vamos a analizar en un momento. Tener las semanas cotizadas necesarias, ya hablábamos de 500 y de 1.250 para el caso de la ley del 97. Un salario promedio para el cálculo, este famoso salario promedio para el cálculo, en el caso de la ley de 1973, hace referencia a que nos va a calcular la pensión con base en dos elementos, las semanas que yo tenga cotizadas, mínimo 500, y un salario promedio. Este salario promedio es el salario base de cotización con el que yo hubiera estado pagando mis contribuciones al Seguro Social y va a ser promediado entre las 250 semanas hacia atrás en donde yo esté solicitando mi pensión. Hablamos normalmente de 5 años, pero la legislación menciona 250 semanas. Entonces, es contar 250 semanas hacia atrás en el momento en el que yo esté solicitando mi pensión. Derivado de eso, voy a tener un salario base promedio para el cálculo de la cuantía que voy a recibir de esta pensión y es aquí conveniente reconocer o tener a la mano las semanas que yo llevo cotizadas hasta ese momento. Adicionalmente te van a decir, entre otros requisitos, pues necesito que tengas todo al día en cuanto a tu cuenta de Afore. Muchas veces he escuchado a personas que me dicen, bueno, es que yo no tengo Afore. Realmente todos tenemos Afore,
pero si no sabemos en dónde se están manejando estos recursos, también a través de la página de Internet podemos nosotros revisar en qué Afore están nuestros recursos para arrastrarlos y también para saber qué tantos rendimientos nos está generando la Afore que ahorita tiene nuestros recursos. Entonces, parte de los trámites que nosotros tenemos que tener a la mano al momento que yo quiera solicitar mi pensión, pues es dónde están los recursos de mi Afore, cuál es mi Afore. Tengo que revisar si tengo homonimias o no, si tengo por ahí alguna otra, conozco que existe alguna homonimia respecto a de mis datos, porque también puede pasar que los recursos de tu cuenta de IMSS se estén yendo al de otra persona y no estemos enterados. Entonces, son parte de los trámites y de las consideraciones que tenemos que hacer antes de solicitar la pensión. Y les menciono todo esto porque al final del día es tiempo. Todo esto se va a ver reflejado en el tiempo. Si yo estoy considerando que quiero pensionarme el siguiente mes, es porque ya al día de hoy tengo prácticamente todo al día, ¿no? Ya revisé que no tengo homónimos, ya revisé que mi CURP es correcto, ya revisé que mi RFC ante el SAT está dado de alta. Entonces, es una serie de procedimientos y de pasos que llevan tiempo, entonces yo les recomiendo que por lo menos 3 meses antes estén considerando ustedes ya tener todo al día para que sea un proceso más sencillo. Adicionalmente, una vez que yo tramito mi pensión, también corre el plazo de aproximadamente 2 meses para que el IMSS nos diga si ya procedió la pensión y cuál va a ser la cuantía. Entonces, hay que considerar un lapso de tiempo en donde, como yo voy a darme de baja del régimen obligatorio, es decir, ya no voy a tener una relación laboral y voy a tener un plazo para solicitar la pensión en cuanto a conservación de derechos también, tengo que estar considerando que ya no voy a tener atención médica una vez que pasen 58 días, por ejemplo. Entonces, es conveniente que ustedes estén analizando todos estos puntos si ya quieren solicitar la pensión. En cuanto al tiempo, los trámites y el término de conservación de derechos que ahorita vamos a estar analizando. Muy bien, decíamos que entonces, como primer punto, estar afiliado al IMSS. Cuando hablamos de estar afiliado al IMSS, ya les mencionaba yo en un inicio que puede ser a través del régimen obligatorio o del régimen voluntario. Mencionábamos que en el régimen obligatorio es cuando soy un trabajador que tiene un empleador y por lo tanto hay una relación de trabajo, hay subordinación. Y en el régimen voluntario, que es nuestra famosa modalidad 40, aquí también yo puedo estar afiliado al IMSS a través de alguna de estas modalidades de incorporación voluntaria que maneja el IMSS. Vamos a encontrar diversas, entre ellas la que hace referencia a la pensión es la modalidad 40, que es prácticamente un término que está utilizando el IMSS para darle toda la referencia correcta a este trámite, ¿no? No es más que una terminología que el propio IMSS ha querido utilizar así para efectos administrativos. ¿Cuándo es que yo puedo estar entonces en este régimen voluntario? Creo que nos queda un poquito claro que en el régimen obligatorio es cuando yo tengo una relación de trabajo, hay un empleador y un empleado, pero en el régimen voluntario es aquella persona que no teniendo una relación de trabajo como tal, decide pagar voluntariamente las contribuciones para seguir recibiendo, por ejemplo, atención médica, para entonces aportar, por ejemplo, a su pensión, que viene en la modalidad 40. Entonces, el régimen voluntario normalmente lo ocupan aquellas personas que no tienen una relación de trabajo o que son, por ejemplo, empresas familiares y que empiezan a asegurar a los familiares a través de este régimen voluntario porque prestan un servicio a esa, digamos, empresa innovadora, a los emprendedores. A eso se refiere el régimen voluntario. Para entonces yo cubrir ahora las semanas necesarias, es decir, para saber cuántas semanas tengo cotizadas o cuántas necesito para llegar a obtener la pensión, cumplir con el requisito mínimo de las 500 semanas. Existen trámites digitales en el IMSS que han salido diversos, pero entre ellos existe un certificado de semanas cotizadas y este certificado de semanas cotizadas, recuerden que lo pueden consultar a través de la página del IMSS, en donde ustedes pueden únicamente con que pongan ahí, me voy a ir un poquito más rápido para que ustedes vean el trámite directo en internet, es a través del portal del IMSS,
en donde yo tengo que ingresar mi CURP, mi número de seguridad social, un correo electrónico y algunos CAPTCHA para que entonces me mande a través del correo electrónico las semanas de cotización que yo tengo hasta ese momento. Es importante que ustedes conozcan que a través de este portal también pueden tramitar aclaraciones respecto a las semanas que posiblemente ustedes saben que cotizaron, pero que no están registradas en esta plataforma, en esta constancia de semanas cotizadas. Anteriormente, el IMSS, si ustedes acudían, les daban una constancia, un certificado por parte del IMSS en donde tenían un sello y ahí mismo les ponían el total de las semanas cotizadas que tenían hasta ese momento, les venían los descuentos, por ejemplo, si en algún momento pidieron un préstamo por desempleo, porque recuerden que estos préstamos que solicitamos, que se dieron mucho en esta emergencia sanitaria, nos hacen un descuento de semanas. Entonces, cuando nosotros queramos revisar nuestra pensión y nuestras semanas de cotización, nos vamos a dar cuenta que realmente pesa mucho el tiempo que yo haya cotizado adicional al salario. Es decir, el salario es un elemento importante, el salario base promedio que yo les mencionaba hace un ratito, pero también el tiempo que yo haya cotizado va a ser muy relevante para aumentar la cuantía de mi pensión. Entonces, si ustedes están en el caso en el que ya revisando justamente este certificado de semanas cotizadas que pueden obtener de internet, se dan cuenta que no tienen registradas ciertas semanas, pueden tramitar una aclaración a través de internet, pero bueno, yo siempre les recomiendo que sea presencial porque al final tienen que presentar las pruebas, es decir, si ustedes saben que tuvieron una relación de trabajo con cierta empresa, con cierto patrón, por ejemplo, tendrían que llevar las pruebas necesarias para decirle al IMSS que no les está reconociendo esa relación de trabajo y el pago, los descuentos que ustedes les hicieron, como estos descuentos en su nómina a través del descuento del IMSS, donde se pagan las cuotas obreras. Entonces, es conveniente que ustedes estén recabando la información antes de solicitar la pensión. Normalmente, cuando es un trámite adicional, si yo quiero solicitar que revisen las semanas de cotización que tengo, el IMSS nos dice que es un trámite manual, es decir, el IMSS se va a meter a revisar en su sistema todas las relaciones laborales, por ejemplo, o si yo estuve en el régimen voluntario, va a estar capturando de manera manual las semanas para volver a hacer el conteo. Entonces, otra recomendación adicional es que solicitemos nuestra pensión con las semanas que tenemos hasta el momento, aseguramos que ya nos recibieron, que ya nos vamos a tener el importe de una pensión y tendríamos 15 días para presentar un recurso de inconformidad en donde ahora sí solicite al IMSS que me ayude a revisar nuevamente las semanas que tiene registradas. Entonces son ya recomendaciones prácticas en el sentido de que muchas veces cuando nosotros salimos ya y queremos obtener la pensión, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Y esta cuestión de tiempo también es cuestión de dinero y posiblemente no tenemos alguna otra fuente de recursos y necesitamos ya recibir la pensión, entonces es otra opción, recibir la pensión con las semanas que tenemos registradas hasta ese momento y tenemos 15 días para manifestar a través de un recurso de inconformidad ante el IMSS que necesitamos que hagan un nuevo conteo de las semanas cotizadas y ahí presentamos todas las pruebas que tengamos respecto de las semanas que no nos están reconociendo. Otro elemento muy importante, ya lo mencionábamos, el salario promedio con el que se va a estar calculando nuestra pensión, que es el famoso salario base de cotización. Y este salario base de cotización normalmente nosotros nada más lo vemos reflejado en nuestra nómina cuando vemos el descuento o cuando sabemos cuánto es lo que nos está pagando, por ejemplo, el empleador. Entonces, este salario base de cotización tiene diferentes asegúnes, no lo voy a tocar de manera muy técnica, pero cuando yo tengo una relación de trabajo, a mí me contratan a través del pago de un salario. Y este salario se va a integrar con diferentes prestaciones adicionales al mismo. Y entonces es la legislación del Seguro Social la que me va a decir que el salario base de cotización pues va a estar integrando diferentes situaciones, como comisiones, por ejemplo, si me pagan comisiones, si me pagan algunas compensaciones, si me pagan algunas primas adicionales en el momento de que yo estoy prestando mi servicio, todos estos adicionales a mi ingreso van a estar aumentando mi salario base de cotización, que se le tiene que dar aviso al IMSS y entonces el IMSS me va a estar calculando sobre este salario base de cotización sobre el cual se van a estar pagando las cuotas obrero-patronales. Entonces,
Entonces, volvemos al tema en donde hoy por hoy es delicado porque a veces sabemos que no estamos dados de alta, digamos, en el IMSS con un salario base de cotización del 100%, ¿no? O se ve disminuido o son salarios mínimos, por ejemplo. El IMSS dice que están dados de alta a través del IMSS hasta con 5 salarios mínimos, por ejemplo, que es como la media de los trabajadores que están inscritos al IMSS. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que este salario base de cotización se vuelve muy, muy importante al momento que yo quiero recibir mi pensión, porque es con el que van a estar calculando la cuantía de la misma. Hay diferentes elementos que no integran al salario base de cotización, es decir, que tú puedes estar recibiendo, por ejemplo, fondo de ahorro, puedes estar recibiendo quizá premios de asistencia y puntualidad o tiempo extra. Sin embargo, son elementos que, a pesar de que tú los recibes en numerario, no incrementan el salario base de cotización. Por eso es que les digo, no me meto mucho a la parte técnica, pero ustedes pueden analizar que el salario base de cotización, entre más elevado sea, es el que nos va a ayudar para el tema de la pensión, para retiros, estancia de avanzada y vejez, y también para las otras pensiones que mencionábamos en un inicio, porque al final del día las pensiones se dan en porcentajes de acuerdo a lo que tenga de información en ese momento el IMSS. Entonces, yo nada más les hacía aquí la puntuación de que pueden estar recibiendo algunas otras prestaciones en numerario, pero que no precisamente aumentarían el salario base de cotización porque tiene elementos que se les llaman no integrantes. Entonces, eso también es relevante para que ustedes quizás si ven su recibo de nómina pueden estar viendo qué elementos sí tendría que estar considerándoseles en el salario base de cotización. Quizá no les corresponde a ustedes hacer la cuantía. Yo les recomiendo mucho que descarguen las semanas cotizadas porque ahí ustedes van a estar viendo justamente cuál sería el promedio del salario que se les va a estar considerando en las 250 semanas hacia atrás. Entonces, muy recomendable que ustedes tengan a la mano sus semanas de cotización. También otro elemento a considerar al momento en que yo me quiero pensionar, ya estábamos mencionando en un inicio, los beneficiarios legales, es decir, yo le tengo que indicar al IMSS al momento en el que yo ya quiero recibir mi pensión, si tengo algún beneficiario, alguna persona que dependa de mí. Entonces, aquí están consideradas la esposa, que también, por ejemplo, si voy a llevar el acta de matrimonio, tiene que estar actualizada mínimo con 3 meses, entonces les digo que son requisitos que quizá no son tan palpables, inclusive en la página del IMSS, son requisitos que generan tiempo, porque si yo ya estoy o ya quiero recibir mi pensión y de pronto me doy cuenta que son requisitos que tienen tiempo, por eso que llevan un tiempo en obtenerlos, entonces me puedo tardar un poco más en obtenerla, por eso son como recomendaciones prácticas para que ustedes las puedan tener a la mano. Entonces, si yo voy a poner como beneficiario a mi esposo o a mi esposa, entonces tener actualizada el acta de matrimonio. También importante, si hay concubino o concubina, importante también tener por ahí testigos. En dado caso de que también tengamos un acta de matrimonio por la cual no haya un divorcio y demás, son trámites que el IMSS al final del día va a estar pidiendo para comprobar quién va a ser tu beneficiario, por ejemplo, si la esposa o la concubina, por ahí nos hace mención, incluso está en ley, si el pensionado tiene varias concubinas, entonces ninguna de ellas va a recibir, entonces son trámites que el IMSS sí está considerando, por eso conveniente nosotros tener a la mano todos estos documentos antes de solicitar la pensión. Los hijos menores de 16 años del pensionado también pueden inscribirlos como beneficiarios y también los hijos mayores de 16 y hasta los 25 años si se encuentran estudiando. Entonces, aquí también habla del sistema educativo nacional. Entonces, si yo estoy en este supuesto en donde tengo hijos de 16 a 25 años y quiero ponerlo como beneficiario, pues tengo que demostrar que sí realmente está estudiando en planteles del sistema educativo nacional. También vamos a poder beneficiar a, si tienen hijos que no puedan mantenerse por su propio trabajo, porque tienen una enfermedad crónica o algún defecto físico o psíquico, hay que demostrarlo y también es en cuanto tengan este padecimiento, si en algún momento son dados de alta, entonces también ya no podrían ser beneficiarios del pensionado.
comentábamos hace un momento también que el padre o la madre del pensionado, cuando vivan en el mismo hogar del beneficiario y a falta de viuda o viudo o de huérfanos. Es decir, si no tienes esposa, si no tienes quizá hijos a los que puedas beneficiar, entonces puedes recibir una ayuda extra y hacer beneficiarios legales a tus padres o a tu padre o a tu madre. Entonces es, digamos que ya a los ascendentes, para que ustedes también lo consideren. Normalmente decimos, bueno, y si quiero beneficiar a mis papás y también quiero beneficiar a mi esposa y a mis hijos, primero tendríamos que ver hacia los descendientes, hacia la esposa y después hacia los ascendientes. Es importante que también lo consideren antes de solicitar los beneficiarios legales. Muy bien, y yo les había hablado también de un elemento adicional que es la conservación de derechos. La conservación de derechos, esa ustedes la van a poder obtener cuando tengan las semanas de cotización, porque vamos a conservar los derechos que hayamos adquirido por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales. Les voy a mostrar un ejemplo, inclusive directamente de una constancia de semanas cotizadas que fue expedida por el IMSS, en donde aquí nos dice cuántos años puedo conservar los derechos. ¿A qué se refiere este término? Bueno, una vez que yo ya conozco cuántas semanas de cotización tengo y por alguna razón me dieron de baja del régimen obligatorio, es decir, renuncié, me despidieron o quise emprender un nuevo negocio, entonces me di de baja del régimen obligatorio, tampoco estoy cotizando en el régimen voluntario, simplemente no tengo una relación laboral, no tengo ya nada que ver con el IMSS, entonces voy a conservar los derechos, es decir, las semanas que ya coticé, el tiempo que ya coticé y los salarios que ya coticé por un periodo de la cuarta parte a que hasta ese momento tenga ya registrado en esta constancia o en estas semanas de cotización. Les pongo un ejemplo numérico. Aquí nos dice, yo tengo 1,238 semanas reconocidas, lo pueden ver aquí a la izquierda, donde dice Ley del Seguro Social del 73, que ahorita nos menciona que está derogada. Semanas reconocidas, 1,238 hasta ese momento. ¿Cuántas semanas son del año? 52, es decir, tengo 24 años cotizadas, 24 años cotizados, la cuarta parte son 4 años, por lo tanto, los años de conservación de derechos que yo voy a tener es de 6 años, es decir, para nuestro caso que estamos ejemplificando, la fecha de baja de esta persona fue en el 2008 y entonces tendría 6 años para que en esos 6 años todavía le reconocieran las semanas, las 1,238, y pudiera solicitar la pensión. Incluso aquí mismo nos dice conservación de derechos hasta el 2014. Del 2008 al 2014 son 6 años en los que yo conservaría los derechos y todavía si es 28, por ejemplo, el 28 de marzo de 2014, si en ese momento fuera este trabajador, hubiera ido este trabajador a hacer su trámite, entonces todavía le conservan los derechos, le reconocen esas semanas cotizadas y no hay ningún problema, puede recibir su pensión. ¿Qué pasa si ya pasan 8 años, en este caso, por ejemplo, ya son 8 años que yo ya dejé de cotizar, que ya no tengo relación con alguna empresa, que ya no tengo nada que ver con el IMSS, entonces ahí ya no estaría dentro de la conservación de derechos, es decir, estaría como suspendido o congelado todas las semanas que yo ya haya cotizado y el salario que ya haya manifestado estaría congelado y se tendría que reactivar. Entonces, importante ustedes para que sepan, si todavía están en la conservación de derechos, aquellas personas que ya no estén con una relación patronal, por ejemplo, o que no tengan ahorita ya ningún acercamiento con el IMSS, que revisen la cuarta parte del tiempo que ya están, que llevan ya reconocidos o que ya llevan cotizando, para que sepan cuánto plazo más tienen en esta conservación de derechos. Yo les ponía aquí un ejemplo práctico muy rápido, porque si yo ya rebaso de esa cuarta parte que yo tengo estipulada de acuerdo a mis semanas de cotización, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos lo dice también la legislación del Seguro Social. Si es menor o igual a 3 años,
una vez que yo reingrese al régimen obligatorio, me va a reconocer el total de estas sin requisito alguno. En nuestro ejemplo anterior, si yo estuviera ya en el ejercicio 2017, por ejemplo, yo nada más voy a tomar unos años atrás, pero para efectos de nuestro ejemplo práctico, si yo estuviera en 2017, en este caso, si fuera 2017, que hasta ese momento ese trabajador quisiera llegar a pensionarse, ya no estaría dentro de la conservación de derechos, ya habrían pasado 3 años. En ese supuesto, entonces, tiene que reingresar al régimen obligatorio para que le reconozcan las 1.238 semanas que yo les ponía como ejemplo. Una vez que reingresa a esa relación laboral, es decir, tiene que ser contratado por un patrón que lo inscriba al IMSS para que entonces le reconozcan todas las semanas hacia atrás. Pero ¿qué pasa si excede ya de 3 años y hasta 6 años? En ese momento entonces tiene que regresar a trabajar con un patrón, lo tiene que inscribir al IMSS y por lo menos tiene que cotizar con él 6 meses para que pasados esos 6 meses le reconozcan todas las semanas cotizadas hacia atrás y todos los salarios bases de cotización con los que estuvieron pagando cuotas obrero-patronales. Entonces, si se dan cuenta, el término de conservación de derechos se vuelve importante, a veces no lo tenemos en cuenta, dejamos de cotizar hace 10 años, pero posiblemente todavía estamos a tiempo de solicitar nuestra pensión en este momento y que nos reconozcan hacia atrás. Si ya dejamos de cotizar después de 10 años, pero estamos todavía en esa cuarta parte de conservación de derechos, no hay ningún problema. Si yo ya me doy cuenta que conociendo la cuarta parte de mi conservación de derechos, ya pasaron 6 años de la interrupción, es decir, de que se terminaron o se agotó esa conservación de derechos, tengo que regresar a contratarme en una relación en el régimen obligatorio y cotizar en esa relación patronal o en esa relación subordinada por lo menos un año. Y transcurriendo ese año, entonces sí, puedo ir a solicitar mi pensión y me van a reconocer todos los derechos que yo había devengado hacia atrás. Entonces es importante que ustedes también lo conozcan, saquen la cuarta parte de acuerdo a las semanas de cotización que tienen y revisen en qué supuesto están para saber si tienen que reactivar una relación patronal a través del régimen obligatorio para que se les reconozcan los derechos. Y estábamos hablando del régimen obligatorio, la conservación de derechos, eso sí es para todos, pero recuerden que una de las modalidades que favorecen mucho a incrementar la pensión, justamente por lo que yo les comentaba, que a veces estamos dados de alta con un salario muy bajito, les comentaba que el IMSS dice que alrededor de la media de todos los que están inscritos es de hasta 4 o 5 salarios mínimos, entonces si yo ya me quiero pensionar y me estoy dando cuenta que quizá en la relación laboral que tengo el salario base de cotización es muy bajo y no me favorece para una pensión, independientemente que yo ya tenga las semanas cotizadas, que para la ley 73 son 500, mucho lo que hacen las personas es terminar esa relación en el régimen obligatorio y se inscriben voluntariamente al régimen obligatorio, es decir, es una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es el famoso coboro, y aquí yo puedo aportar lo que yo desee al Seguro Social. Está topado a 25 UMAS, hoy por hoy, que es todavía uno de los temas que está controvertido, porque se están tomando UMAS y no salarios mínimos, vamos a hacer unos comentarios más adelante, pero hoy por hoy yo puedo topar el salario, es decir, pagar un salario diario de hasta 25 UMAS, el valor de la UMA para el 2020 es de 86.88, entonces estaríamos hablando que es un salario diario de aproximadamente como 2.172 pesos, si yo hago la multiplicación serían 2.172 pesos diarios con los que yo podría estar aportando a este famoso régimen voluntario para que pueda aumentar el salario base de cotización promedio con el cual me van a estar calculando a mí la pensión. Adicionalmente, yo les quiero comentar que si yo me voy por esta opción de la modalidad 40 únicamente cubre el tema de, sí, invalidez y vida, que les mencionaba en un inicio, también la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero serían los dos únicos seguros que estaríamos pagando con la modalidad 40, es decir,
no tendría derecho a la atención médica, al servicio de salud por parte del IMSS. Entonces, si yo estoy recibiendo un tratamiento hoy por hoy, pero necesito aumentar o quiero aumentar el salario base de cotización y decido dar por terminada una relación laboral en el régimen obligatorio para mudarme a modalidad 40, tengo que considerar que el servicio de salud no lo estaría recibiendo. Entonces, para ello existe una modalidad adicional. Entonces, para que ustedes la tengan en mente, modalidad 40 va a ser para incrementar la pensión, y la modalidad 33 es el seguro de salud para la familia. Es decir, yo puedo pagar una anualidad anticipada. Primero tendría que inscribirse el titular y después pagar otra anualidad para los beneficiarios, y la anualidad va de acuerdo a la edad de cada persona. Pero con eso, si yo se lo pago al IMSS, podría seguir recibiendo el seguro de salud. Entonces, conveniente, por eso se los menciono respecto del tema de modalidad 40, porque si ustedes están recibiendo algún servicio de salud o algún familiar que ya esté, que sea su beneficiario, una vez que ustedes salgan del régimen obligatorio para incorporarse a modalidad 40 no cubre el seguro de salud o el servicio médico, el que ya estaríamos ocupando quizá anteriormente. Entonces, para que también lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda incorporarme a la modalidad 40? Primero, que nos van a revisar que yo tenga por lo menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años hacia atrás. Va a revisar el IMSS que yo tenga por lo menos un año de cotización en esos 5 años hacia atrás, y me puedo inscribir con el último salario base de cotización con el que ya haya estado inscrito, o uno superior que no rebase de las 25 UMAS que les mencionaba hace un momento. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Pues bueno, seguir teniendo el derecho a recibir una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, y adicionalmente todo el tiempo que yo esté pagando esta modalidad 40 se va a sumar a mis semanas cotizadas. También nos beneficia en cuanto al tiempo, porque suman semanas y eleva la cuantía del salario base de cotización. Aquí yo les ponía nada más un ejemplo, porque es un trámite bastante rápido cuando yo ya llevo los requisitos, o cuando yo cumplo ya con los requisitos. Cuando tú vas a tu subdelegación, entonces ahí te dan un registro patronal como para identificarte de cómo vas a estar pagando esta modalidad 40. Y aquí es donde te piden, oye, ¿cuándo te diste de baja? Porque tú te puedes inscribir al día siguiente de que te diste de baja del régimen obligatorio. Te van a solicitar cuál fue tu último salario diario y cuál fue el importe mensual con el que estuviste cotizando por última vez, para que entonces tú les des el nuevo salario con el que vas a estar cotizando. Recuerden no rebasar de las 25 UMAS. Ahí mismo te indicarían que no puede ser superior hoy por hoy al 2020 de 2,172 pesos diarios. Y se paga esta modalidad 40 de acuerdo al salario que con el que te vayas a inscribir, y sobre ese salario con el que tú vas a pagar, te van a calcular un porcentaje de 10.075%. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que del salario que tú vas a comenzar a cotizar en modalidad 40, hay que multiplicarlo por un porcentaje de 10.075%, porque tú estarías cubriendo por tu cuenta el 2% de retiro, lo correspondiente a cesantía en edad avanzada y vejez, a invalidez y vida, y a prestaciones en especie del ramo de enfermedades y maternidad. Entonces, por eso es que ustedes pueden proyectar cuánto sería el importe con el que estarían cubriendo esta modalidad 40. Ustedes tienen que adicionárselo al salario base de cotización para que tengan un referente. Mayormente, o bueno, yo les daría como que un número muy, muy aproximado. Si ustedes se inscriben con el tope hoy por hoy de las 25 UMAS, estarían pagando aproximadamente como 6,700 pesos mensuales, porque esto sí va de acuerdo al día del mes. Si tiene 31 días, les hacen un cálculo con base en esos días. Si tiene 30 días, también les hacen un cálculo con base en esos días. Entonces es muy, muy cercano, muy, muy certero a los días. Por eso es que ustedes estarían pagando cada mes de modalidad 40 una cantidad diferente. Pero es benéfico para aquellas personas que sepan que tienen un salario base de cotización hoy por hoy bajo, y que al promediarle las 250 semanas van a ver ese salario disminuido o afectado para la cuantía de su pensión.
cuando entonces puedo iniciar esta modalidad 40, cuando el IMSS autorice la inscripción, es decir, una vez que ya revise los requisitos mencionados, y también puede haber causas de salida de la modalidad 40. Cuando yo lo desee así, cuando yo ya decida terminar la modalidad 40 para pensionarme, por ejemplo, o cuando deje de pagar las cuotas durante 2 meses, automáticamente me dan de baja. Y también me dan de baja cuando yo regreso a tener una relación laboral. Ahí mismo también salgo de la modalidad 40. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Aquí les ponía algún ejemplo de requisitos que les piden para darle baja la modalidad 40, un escrito libre en donde yo ya decida salir de la misma para entonces, por ejemplo, solicitar mi pensión. ¿Puedo regresar? Sí puedo regresar. Hay algunos asegúnes, pero sí podemos regresar a la modalidad 40. Y por último, les quería mencionar respecto a algunas jurisprudencias que les iba a ser un tema controvertido porque hoy por hoy yo les menciono que el tope para la cotización es de 25 UMAS, por lo tanto el tope para las pensiones es de 25 UMAS, es decir, nadie puede recibir hoy por hoy una pensión mayor a las 25 UMAS diarias, pero ya salieron jurisprudencias a través de un juicio de amparo en donde ya está haciendo referencia el IMSS de que no se tiene que tomar como tope las 25 UMAS, sino salarios mínimos. Aquí no afecta a la gran mayoría, es un tema controvertido, sin embargo, la gran mayoría no está cotizando con el tope de las 25 UMAS, solo aquellas personas que estén cotizando con el tope de las 25 UMAS son las que se pueden ver beneficiadas con esta jurisprudencia cuando pongan o intercedan con ellos un recurso de amparo para que entonces les paguen con base a los salarios mínimos. Pero bueno, ahí se mete otro tema adicional que es el hecho de que no está contemplado en el presupuesto entregar pensiones con base en salario mínimo, sino con UMA. Entonces, de inicio yo les diría que no nos preocupemos respecto a las jurisprudencias que están saliendo, no afectan a la gran mayoría, yo ya les comentaba prácticamente que la media de las personas que están inscritas en el IMSS es de hasta 5 salarios mínimos y en dado caso que yo esté pagando con las 25 UMAS y me quiera ver beneficiado con estas jurisprudencias es a través de interponer un recurso, pero adicional a eso es considerar que todavía en presupuesto del gobierno no está considerado como tal pagar pensiones con base en salarios mínimos. Entonces, como para que no nos apresuremos a presentar algún recurso adicional que solamente nos pueda llevar a tener alguna erogación que no vamos a recuperar próximamente. Entonces, pues bueno, como se darán cuenta, es un tema bastante extenso, tiene bastantes asegúnes, hay casos muy particulares. La charla del día de hoy justamente era para que ustedes tuvieran un panorama muy general de todos los procedimientos que está llevando a cabo el IMSS, de manera general, cómo se está considerando en la ley de 1973. Para la ley del 97, recuerden que son requisitos diferentes, 1.250 semanas de cotización y aquí ya estamos hablando de que todos los recursos tienen que estar directamente en la FORE. Para la ley del 97, más allá de una modalidad 40, conviene las aportaciones voluntarias a la FORE porque todo lo que esté directamente depositado en esas cuentas es lo que se va a dividir en una pensión vitalicia o en rentas programadas. Entonces, como les comento, pues es un tema bastante extenso. A mí me gustaría utilizar los siguientes minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos darles respuesta de manera oportuna. Entonces, por ahí me parece que Héctor nos iba a estar ayudando con sus preguntas. Sí, claro, muchísimas gracias, Diana. La verdad es que hay muchísimas preguntas, pero vamos a intentar pasarte las relacionadas con lo que están preguntando más los asistentes. Laura Espinosa nos dice, entonces el registro en la modalidad 40 no es en el momento de ir a registrarse, sino a partir de la fecha de la baja en el seguro obligatorio. Muy bien, Laura, muy buena pregunta. Aquí tú puedes elegir si es en el momento en el que tuviste la baja o al momento en el que tú vas a registrarte. Tú eliges. Puedes utilizar los días hacia atrás después de la baja y en ese momento registrarte. Modalidad 40, les digo, es bastante benéfica porque incluso puedes pagar retroactivo. Ahí es un tema un poquito más técnico, pero también modalidad 40 se presta para que pagues retroactivo. Es un poquito más caro porque tienes que pagar actualizaciones y recargos. Entonces, Laura, tú puedes elegir si te inscribes en modalidad 40 después de la baja o
en el momento en el que ya vas a hacer la inscripción. Si ya pasó una semana, por ejemplo, de que diste la baja y en esa semana no la quieres cubrir, no hay ningún problema, tú vas a la siguiente semana y te inscribes. Perfecto, muchísimas gracias. También hay muchísimas personas muy trabajadoras que tienen 2 patrones. Entonces nos Ok. preguntan, pues, si estas valen doble, estas semanas cotizadas, o cómo es, o nada más les cuento la de un patrón, o es por horas. Sí, es muy común hoy por hoy que se tengan trabajos con 2 patrones. Las semanas de cotización se cuentan igual no valen el doble. Me gustaría decirles que sí, pero no sería, se cuentan las mismas semanas de cotización. ¿En donde te favorece? En tu salario base promedio. Ahí es donde se tienen que promediar los salarios de los 2 patrones. Ahí te verías beneficiado porque al final se estarían haciendo un promedio de los salarios que percibiste por los 2, y entonces muy posiblemente el salario base promedio estaría aumentando, y ese sí sería el que les ayudaría para que cuando calculen las 250 semanas hacia atrás, el salario aumentado les beneficie en la cuantía, pero en cuanto a semanas serían las mismas. David Moreno nos comenta, en caso de haber excedido la conservación de derechos y no se pueda contratar, ¿puedo reactivarla mediante la modalidad 40? Híjole, no, aquí sí es necesario tener una relación laboral. Sí es necesario porque tal cual nos indica, tiene que ser en el régimen obligatorio. Entonces, el régimen obligatorio sí tendría que ser una relación laboral, y entiendo que se vuelve complicado porque al día de hoy no muchas empresas están contratando bajo el régimen de IMSS o no dan la prestación del IMSS. Entonces, es una de las consideraciones que sí tenemos que estar contemplando, porque sí necesitamos tener una relación subordinada. Muchísimas gracias. María de la Luz Hernández nos dice, bueno, y ella y varias personas más nos han preguntado, para efectos de iniciar el trámite de la pensión, ¿por qué concepto me debe de dar de baja mi patrón? Sí, por acá, acuérdense que comentábamos que si estamos en cesantía, es decir, de los 60 a los 64 años, uno de los requisitos es justamente que alguien cesó de nuestro trabajo, es decir, ya no logramos contratarnos. Entonces, si es nuestro caso, por ejemplo, que yo tengo 60 años y ya quiero solicitar mi pensión, lo recomendable es que en la baja de tu patrón ponga una baja. ¿Cuál es la causa de la baja? Por pensión, o causa de la baja, por ejemplo, término del contrato. Normalmente muchos patrones ponen separación voluntaria, pero para el caso de la pensión, yo les recomendaría que ustedes solicitaran que en el IPSE, cuando den su baja, le pongan separación por pensión o separación por término del contrato. Es decir, ya se terminó la relación laboral, ya quiere solicitar su pensión. Cualquiera de esos 2 términos son los que no tendría problema el IMSS al momento de ver la información. Ok, y por último, Graciela de Guadalupe nos comenta, si ya estoy en la modalidad 40, ¿cómo sabré cuánto recibiré económicamente? ¿Después de cuántos años de estar pagando la modalidad 40? Aquí yo les recomiendo que revisen su salario de las últimas 250 semanas. Si tú estás cotizando con el tope, es decir, hoy por hoy 2,172 pesos diarios, si tú cotizas con 2,172 pesos diarios durante las últimas 250 semanas y adicionalmente excedes ya de 1,000 semanas de cotización ante el IMSS, reconocidas ante el IMSS, tu pensión se va a ver muy, muy beneficiada. Aquí es caso particular, es decir, yo les recomendaría que ustedes vean, uno, el salario que ustedes estarían promediando hacia atrás, es decir, si yo estoy ahorita en 2020 y sé que tengo un salario de 2,172 y en 2019 tengo un salario de 300 pesos, me van a estar promediando 2,172, 300 pesos, y en 2018, por ejemplo, que tuviera 100 pesos, entonces esos salarios van a estar menguando la aportación que yo esté haciendo más alta en modalidad 40. Entonces, derivado de eso, yo les recomiendo que ustedes financieramente, obviamente es un tema financiero que ustedes tienen que estar sopesando, qué tanto más puedo seguir cotizando en modalidad 40 para ir descartando en semanas hacia atrás los salarios más bajos.
Entonces aquí recomendable. Si yo estoy, por ejemplo, tengo 55 años y sé que los salarios promedios que me van a considerar son muy, muy bajos y tengo la capacidad financiera, por ejemplo, para cubrir al tope 5 años más, de los 56 a los 60, con el tope, como esos son los que me van a promediar, y si tengo más de 1,200 semanas cotizadas, la pensión puede llegar a ser bastante atractiva, inclusive hasta de unos 40,000, 50,000 pesos. Entonces, les digo, es caso muy particular, pero como recomendación general es que ustedes revisen sus semanas de cotización y hacia atrás se vayan a ver los salarios que les estarían promediando para recibir la pensión. Si ustedes se dan cuenta que estarían todavía considerando un salario de 100 pesos, por ahí, no sé, de 2016, pues entonces seguir un año más con modalidad 40 para que ya cuando nos vayamos hacia atrás, ese salario de 100 pesos ya no esté promediando a nuestra pensión. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciada. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. Sí, nada más les iba a hacer un comentario adicional respecto de la cuantía con la que yo esté cotizando, es decir, el salario es importante, pero también las semanas de cotización. Cuando yo rebase de 500 semanas y ya cuando rebase de 1,000 pesos, hay por ahí cuantías básicas que se incrementan. Pasando las 1,000 semanas nos da cuantía bastante elevada, entonces recomendable, más allá quizá del importe con el que yo esté pagando, por ejemplo, modalidad 40, las semanas de cotización son las que van a hacer la diferencia, entonces también para que lo consideren. Perfecto, muchísimas gracias. Por ahí nos dicen mucho que si vamos a mandar la presentación del curso, sí se les va a enviar. Y no sé, Mauricio, si quieres agregar algo más. Sí, pues nada, me gustaría agradecer a la licenciada Diana Valeria Pino Juárez y también al licenciado Héctor Galicia Méndez por esta presentación. Espero que esta sesión en línea les sea útil para tener más claridad respecto al plan de pensiones que existen en México y las opciones que se tienen para obtener un mejor retiro. En nombre del equipo de Contador MX le damos las gracias por haber asistido a esta sesión en línea y los esperamos en las próximas emisiones. Hasta luego.